Bueno, pues sobre ese supuesto sorteo yo os pregunto, ¿se deben depurar responsabilidades aún en el caso de que no se haya celebrado como parece? ¿Es constitutivo de delito? Pues yo creo que hay dos planos fundamentales. Uno es si es constitutivo de delito, que para eso está la investigación de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y otro nivel es si hay sanción disciplinaria contra estos militares por parte del Ministerio de Defensa y esa investigación que hay interna dentro del batallón. El que no se haya consumado a lo mejor es importante en la vía penal, pero en la sanción en la sanción interna de los militares, o sea, hay preguntas que están sin responder. Uno, un chat privado con 70 militares, ¿qué privacidad tiene eso? Un chat privado donde además el mensaje se lleva aparentemente a lo público, una acción deleznable se lleva a un cartel de una cantina donde pasan el resto de militares. ¿Cómo se sienten las mujeres del resto del batallón? Las mujeres también compañeras de estos militares, porque la acción también las humilla a ellas, ¿no? Con lo cual la sanción disciplinaria yo creo que de alguna manera va a ser difícil que se libren. Y comentar por último, fíjate, los sindicatos, un sindicato militar, AUME, ha llegado a pedir a Defensa en muchas ocasiones que se aclare el uso de los chats y de los WhatsApp en el ejército, porque ellos dicen que son privados, pero luego no lo son, porque ahí también se comunican órdenes operativas que incluso cuando se incumplen han llevado sanciones para algunos militares y cuestionan la propia privacidad de esos chats, como sería en este caso. Claro. Yo creo que eso es fundamental. Esa es la clave de la investigación, poder dilucidar si era un secuestro o con un problema de salud mental, pues se llevó al niño, al nieto, sin intentarle hacer daño, y para eso es clave, como comentaba el compañero, lo único que queda, porque desgraciadamente el abuelo ha fallecido, y es el teléfono móvil, si lo llevaba con batería, en qué momento, cómo se desvió, en qué momento, qué ruta cogió y qué llamadas pudo hacer, qué mensajes pudo recibir, y aclarar el motivo. Sí, en la investigación se descarta intervención del... ¿Explica ese adelanto de esa epidemia de bronquiolitis que tiene colapsadas muchas urgencias? Totalmente, es lo que dicen los expertos y los médicos, ¿no? Que claro, los niños muy pequeños que han estado aislados completamente durante prácticamente 2 años, pues tienen un sistema inmunológico distinto, no sé si más débil o no, pero distinto a los niños que tuvieron una vida normal antes de la pandemia, ¿no? Lo que dicen, claro, no es alarmante, pero sí preocupante, porque hablan de muchísimos más casos que en otros años, y hablan también de que dura más en el tiempo, que si antes había 2 semanas de pico y ya empezaba a bajar, ahora están hablando de 4 semanas y todavía no baja. ¿Qué pasa? Que el impacto es tremendo, ¿no? El impacto es en las urgencias, en operaciones no urgentes que se aplazan, en médicos que también se contagian, entonces hay más bajas en los hospitales, y claramente lo que dicen es que ante un contexto distinto hay que reforzar mucho más de lo que se reforzaba antes, ¿no? Porque pasa en todas las comunidades autónomas. Tenemos Madrid colapsado, pero Cataluña también están hablando de que está colapsado por esta tripledemia que dicen, ¿no? Porque claro, se te junta la bronquiolitis de los niños, el COVID, la gripe A, y en un momento de la estación del año que va a seguir haciendo frío y va a seguir habiendo contagios. Sí, que decía el doctor que es verdad lo que hablábamos el otro día, cuenta de la polémica sobre retirar de las terrazas las estufas. En muchos países de Europa, del norte de Europa más fríos, pues se toma la gente su cerveza o su café con mantas. Sí. Con mantas y con chimeneas. A mí me parece muy bien, porque no todos los espacios, incluso espacios muy grandes, se pueden calentar a base de calefacción, que consume mucho, que no es bueno para el medio ambiente, y hay países, exacto, con una cultura del frío, de ese frío que te pelas a menos 15, menos 20 grados, que efectivamente una buena manta, una buena chimenea, pues me parece una solución bastante razonable, y más con el sentido del humor que se lo estaba tomando la peluquería de Zaragoza, que es verdad que en Zaragoza te pelas de frío, y más si no eres de allí en invierno, ¿no? ¿Cómo lo ves, Fernando? Ir a la peluquería. Y él también gana porque la factura no aumenta, o sea que es estupendo. Es que no es incompatible. Claro. Las reclamaciones políticas, como hacen con la bajada del IVA, que lo llevan pidiendo los peluqueros mucho tiempo, los paquetes de ayuda a ciertos sectores que tienen un impacto muy fuerte por la factura de la luz, eso no es independiente, o es compatible absolutamente con iniciativas. Yo aprovecho para meter otro tema que no tiene exactamente que ver, que es que se debería ahorrar mucho más. Luego lo cobra él solo, entonces eso es importante en Navidad. Sí, porque hay historias preciosas con muy buena voluntad, como la que acabamos de ver, que no se lo ha pagado, pero se lo guarda, pero hay que cuidar mucho ahora cada vez más que compramos menos el décimo en papel, que lo compramos por internet, o que lo compartes con colegas por WhatsApp o por grupos de trabajo, que se te olvidan los 3 euros que te tocaba poner, pues hay que tener cuidado, que si no luego no se puede reclamar.
Sí, una cosa es ser amigos y otra primos, ¿no? Hay que tener cuidado y no fiarse de nadie. Bueno, que ya va Y quedando... menos de los compañeros de trabajo. No me digas, sí. Como Es suelo broma, decir yo, es broma, compañeros y sin broma, embargo es- amigos, es- ¿verdad? Fernando, qué miedo da eso. Es broma. Tú imagínate que nos toca la lotería y Marc que me debe 4 euros, tendría un problema de conciencia. Es que la lotería que no se paga, pues no. Mira, Marc, cómo se... Si los términos judiciales, Fernando, o incluso políticos, algunos transacción, a mí esas cuando hay alguno que también se te atraganta, pero el truco, Especificidad, bueno, el Yo truco me- de Chicote es buenísimo. El partirlo Hay que partirlo. antes ¿Verdad? de Sí, partir sí. la palabra, Sí, es que si no- Yo me antes de acuerdo en los leerla. tiempos que estaba en el País Vasco, claro, tuve una buena escuela. Cuando era vicelehendakari, doy a cenar Justificación a la mujer en este caso. Sí, es verdad que Ana a lo mejor lo que tiene que hacer ya son 2 denuncias. Una que en una comisaría, si le han dicho realmente eso, que yo no lo tengo por qué muy ponerlo raro, en duda, porque- decirle a la gente siguiente, a la comisaría de al lado, oiga, usted no me han dejado interponer esta denuncia en estas condiciones, porque además no tiene ningún sentido ese argumento. Como no acepté, no hay delito. Sería al revés incluso. Bueno, ni siquiera al revés. ¿Qué pasa? Que si aceptas, entonces no te pueden decir que estás colaborando, o sea, que tú lo has aceptado, que porque iba a haber algún delito, ¿no? Lo más importante es la palabra de Ana, y es que se ha sentido extorsionada y amenazada para cumplir unas condiciones para conseguir un trabajo. Y es lo que cuenta. Su palabra, y además que está Y está por documentado, no por escrito. escrito. Bueno, porque su hay- palabra y por Claro, escrito, es que exacto. hay una Machismo, prueba física. exactamente. machismo. Pero habría que denunciar. Si es algo que es un insulto, es algo que no es de recibo, hay que denunciar. Sí, hay herramientas en las redes, pero son manifiestamente mejorables, porque cuántos de nosotros no vemos cómo insultan, y además con un grado más incluso a las mujeres, que se las insulta en muchos casos, mucho más que a los hombres, y lo vemos y lo denunciamos entre todos. Entonces sí, hay una opción en la que tú puedes bloquear o denunciar a la policía incluso, y la policía Pero eso va a llevado alguna parte, que si te actuaciones. sale A veces denuncia la de policía tweets ha o cerrado denuncia- cuentas y No siempre, el Twitter, no por siempre. ejemplo, cierra cuentas, pero no es suficiente, porque ni se hace con contundencia, al final se hace en muy pocas ocasiones, y habría que reforzarlo porque es un espacio Mucho público. delito de odio, muchos mensajes de odio. Muchísimo. Es un espacio público como yo la aplico calle. siempre, eso que- aplico a rajatabla el que insulta, le bloqueo. Sí. Si la hacer algo más, y ahí yo creo que son muy tibios, porque al final viven de sus millones de usuarios y lo que quieren es seguir teniendo esos Está muy millones de diferenciado, usuarios. efectivamente, la libertad de expresión y lo que son los delitos de odio, las amenazas, los insultos. Y como está perfectamente diferenciado ya, hay que diferenciarlo y tiene que tener consecuencias distintas en las redes, ¿no? Que a veces se amparan en la libertad de expresión para campañas de acoso, extorsión, insultos y cosas que afectan a quien lo está recibiendo. Bueno, pues son ahora, tiene que faltar por un catarro mal curado, ¿no? Y el que al final aguanta como sea, porque le cuesta mucho cogerse una baja, hay de todo, claro. Sí, pero al final fíjate que en los sectores más vulnerables, en los sectores servicios, donde las empresas protegen menos, hay una tradición de proteger menos al trabajador, ahí estoy segura de que hay menos absentismo porque se despide con muchísima más facilidad. El absentismo está regulado, creo que son desaparecer directamente, ¿no?, del puesto de trabajo injustificadamente de 3 a 5 días, ¿no? Estoy segura de que si un camarero, una camarera está 5 días sin aparecer, eso tiene consecuencias. Hay otros sectores que tenemos, me incluyo la suerte, profesiones liberales, en las que a veces tienes un catarro y no tienes que ni coger la baja, ¿no? Que faltas, llamas al jefe, a la jefa, oye, que estoy tal, bueno, pues te quedas en casa y no pasa absolutamente nada. Pero en las profesiones, en los sectores más vulnerables, con tradición de proteger menos a los trabajadores, como digo, yo creo que ahí el absentismo dudo que sea alto, ¿no? De hecho, yo creo Mueble, aparentando que estás haciendo algo y no estás haciendo nada. Además, Es en que, los países claro. nórdicos está muy mal visto, Sí, ¿no? La sí. gente que hace muchas horas en el trabajo es como, pues será muy torpe, porque Claro, si esto lo tienes necesita que haber tantas sacado horas, ya. claro. Se trata de ser productivo al final. Claro, sí, eso es lo que decía. En profesiones liberales se trata efectivamente de ser productivo. Claro, que si tú vas a goles, ya está. Exactamente. Y en otros sectores se trata de proteger al trabajador, que yo insisto que creo que hay más desprotección que el absentismo como gran problema, ¿no? Y si te vas incluso a los funcionarios, también hay mucho mito sobre que los funcionarios se dan mucho de baja, o sea, también hay un grado de Sí, que pagan productividad. justos por pecadores, Pagan ¿no? justos por pecadores, generalizamos, y bueno, la productividad de los funcionarios yo creo que es importante y que hay que reivindicarla, ¿no? Que a veces se estigmatiza como que son los que están de baja, no trabajan. Va en la persona, al final va en la persona. Exacto, cuando en España además tenemos un ratio de funcionarios más bajito que en